Rosa, tú eres la esposa, así que a partir de hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá conmigo. Así es, tú debes cuidar de mí, estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo se divorcien. A pesar de su supuesta fragilidad por el duelo por su difunto esposo, mi suegra habló con sorprendente vigor. Normalmente, uno podría quedar impactado y perturbado por esta situación, pero yo estaba completamente tranquila. Esto era exactamente lo que había previsto, y ya había estado planeando distanciarme de esta familia y hacer planes con mis hijos. Con una postura firme, declaré, entonces dejaré de ser tu nuera y reclamaré 220,000 pesos. Duan y yo nos iremos de la casa. Si vas a vivir con tu madre, primero asegúrate de devolverme la mitad de los 200,000 pesos que puse para comprar esta casa. Además, con el apoyo de mis hijos, decidí darle una lección a esta caprichosa familia. Yo, Rosa Anderson, soy una mujer de 45 años casada desde hace 20 años, que equilibra su carrera y su rol como madre. Soy una madre trabajadora. Mi marido, Luis, había sido un colega de mayor antigüedad cuando yo era nueva empleada, y me enseñó a trabajar con cuidado. Habíamos trabajado en el mismo departamento durante 2 años, manejando muchos proyectos juntos. Cuando él estaba a punto de ser transferido, yo estaba programada para mudarme a una sucursal cercana. Pero justo antes de eso, hizo una confesión inesperada. En realidad, desde el primer día que llegaste a la empresa, siempre me interesé por ti. Pero al vernos todos los días, no podía encontrar el momento adecuado para decírtelo. ¿Considerarías salir conmigo? Al escuchar sus palabras, dudé un momento. Esto se debió a los varios rumores extraños que había escuchado sobre Luis en los últimos 2 años. Según sus colegas y amigos cercanos del trabajo, Luis tenía una relación muy cercana con su familia, lo que a veces causaba a los demás una sensación de incomodidad. Preocupado por si esta relación de hijo de mamá era realmente inofensiva, le pregunté con cautela al respecto. Lois, vives en casa de tus padres, ¿verdad? Si salimos y yo trabajo hasta tarde y llego a casa tarde, no serás infeliz, ¿verdad? Y si nos casamos, no hay posibilidad de que tengamos que vivir con tus padres, ¿verdad? A mi pregunta casual, Luis respondió con una mirada inesperadamente complacida. ¿Eso significa que entiendes mi situación familiar? Eso me hace feliz, pero por favor no te preocupes. Aunque vivo en casa de mis padres, no tengo intención de vivir con ellos incluso después de que nos casemos. Su respuesta me tomó por sorpresa. Sus palabras transmitían una visión clara del futuro, lo que gradualmente alivió mis ansiedades. Sentí que había un malentendido allí, sin embargo, en ese momento me faltó el coraje para corregirlo y terminé aceptando el malentendido como una base temporal para comenzar nuestra relación. Aunque acepté la relación de mala gana, una vez que comenzamos a salir, descubrí que Luis era más maravilloso de lo que esperaba. No había rastro de que fuera un niño de mamá, y nuestra relación progresó sin problemas hacia el romance. Aproximadamente 1 año después de nuestra relación, Luis me sorprendió con una propuesta de matrimonio y decidimos casarnos. Después de la boda, mis suegros eran personas increíblemente cálidas y me sentí realmente aliviada por mi relación con ellos. Sin embargo, justo después del nacimiento de nuestro primer hijo, Héctor, la ansiedad de los nuevos padres era palpable. Al percibir esto, mis suegros no vinieron a visitarme muy a menudo, optando en cambio por comportarse con modestia. 2 años después del nacimiento de Héctor, cuando nació nuestro segundo hijo, Duan, se produjo un cambio notable en el comportamiento de mis suegros. Su entusiasmo aumentó y sus sentimientos de celebración por los niños se hicieron aún más fuertes. A pesar de ello, respetaba profundamente a mis amables suegros y no guardaba rencor contra ellos. Nuestra nuera nos dio 2 varones, es verdaderamente maravillosa, solía decir mi suegra, lo que me complacía, y sentí que veían a los chicos como los futuros sucesores de nuestra familia. Con el tiempo, mis suegros visitaron nuestra casa con más frecuencia. Mi suegra venía a menudo con mi suegro, lo que hacía que nuestra casa estuviera bastante animada, mientras que mi modesto suegro siempre parecía disculparse conmigo, como si fuera una imposición.
Mi suegra no mostraba señales de irse y a menudo se quedaba y hablaba durante horas. La ocurrencia de esta situación podría deberse en parte a que nuestra casa actual está coincidentemente muy cerca de la casa de mis suegros. Con esto en mente, decidí plantearle una sugerencia a Luis. Oye, ahora que nuestra familia ha crecido, ¿deberíamos plantearnos mudarnos a un lugar más grande? Sugerí. Luis parecía un poco desconcertado y preguntó, ¿es necesario? ¿Conoces a alguna otra familia que también se esté mudando? Le expliqué, poniendo como ejemplo a unos amigos que habían pedido hipotecas recientemente para comprar una casa nueva. Hay una buena propiedad en la nueva zona residencial del pueblo vecino y, si pedimos una hipoteca a 25 años, podemos permitírnosla, continué. Esperaba que le agradara esta sugerencia, pero Luis parecía aún más desconcertado. No se me da bien pedir préstamos. Lo consideraría si ganara la lotería y pudiera pagar la casa en efectivo, respondió. Me sorprendió y me desanimó un poco su propuesta poco realista, pero el alquiler que pagamos ahora no es muy diferente del pago de una hipoteca, así que creo que, en definitiva, es más beneficioso para nosotros tener nuestra propia casa. Argumenté con firmeza. A pesar de eso, su reacción estuvo muy lejos de lo que esperaba y respondió como si yo fuera el villano que lo obligaba a hacer algo. Rosa, ¿acaso no te satisface que nuestra casa esté cerca de la de mis padres? No olvides que eres la preciosa esposa que ha dado a luz a los hijos que llevarán adelante el futuro de esta familia. Por eso es tan importante llevarnos bien con mis padres. Seguimos siendo afortunados porque no vivimos con ellos. Las palabras de Luis me dejaron sin palabras, sin poder encontrar una respuesta. Sus padres visitaban nuestra casa con frecuencia, pero, de hecho, nunca me presionaron directamente para que respetara a la familia. Sin embargo, esa frase de Luis me hizo sentir como si algo dentro de mí se hubiera roto. Aprovechándose de mi silencio, la actitud de Luis cambió drásticamente a partir de entonces y a menudo arremetía contra mí con palabras duras. Cada vez el ambiente se hacía más pesado. Cuando mi suegra se enteró de esto, cambió drásticamente su comportamiento y empezó a ejercer una clara presión sobre mí. Hasta ahora he estado callada, pero no soporto verte hablar con condescendencia a Luis. A partir de ahora, me encargaré de que recibas una educación adecuada como nuera, así que prepárate, declaró. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una serie de tormentos. Luis y su madre empezaron a tratarme no como a un miembro de la familia, sino como si fuera su propiedad. Ella utilizaba la excusa de querer pasar más tiempo con sus nietos para quedarse en nuestra casa casi todos los días, y su presencia pesaba mucho en mi vida diaria. Además, me hacía preparar la cena, incluso para ellos, aunque los dos trabajábamos. Luis pasaba la mayor parte del tiempo tumbado bajo la atenta mirada de su madre, sin apenas ayudar con las tareas de la casa. Yo no tenía más remedio que seguir las instrucciones de mi suegra y de Luis, incapaz de expresar mis propias opiniones. Sin embargo, a medida que los niños crecieron, especialmente nuestro hijo mayor Héctor, comenzó a expresar su descontento con las acciones de su abuela sin reservas. Abuela, por favor no hagas trabajar demasiado a mamá. En la casa de Kevin, su abuela ayuda con la cocina mientras su mamá trabaja, dijo Héctor. Las palabras de Héctor me parecieron un rayo de luz, ofreciendo un rayo de esperanza y salvación. Sin embargo, mi suegra refutó su opinión sin piedad. Fue estricta, incluso con su nieto Héctor, negándose a reconocer cualquier queja en su contra. Somos diferentes a otras familias. Decidimos las cosas en nuestra propia casa. ¿Estás diciendo esto porque tu madre te ha estado influenciando? Rosa, no estás haciendo un buen trabajo como madre, gritó. Ante estas palabras, no me quedó más remedio que pedir disculpas, aunque en el fondo me parecía injusto. Terminé regañando a Héctor. Héctor, no deberías decir esas cosas. No está bien hablarle así a la abuela, le dije, aunque por dentro me daba pena. ¿Por qué? El problema es con la abuela, ¿sabes lo ocupada que está mamá? La abuela se queda sentada sin hacer nada, le respondió Héctor. Al oír esto, mi suegra, tratando de no sentirse en desventaja, volvió a aconsejar a Héctor. Bueno, no es que tú estés equivocado per se, Héctor. El verdadero problema,
creo, es que tu madre no te está disciplinando adecuadamente, declaró. Esto me pesó mucho en el corazón. Provocado por el comentario inapropiado, Héctor se enojó y se puso de pie. No puedo soportarlo más, odio a la abuela, gritó. Abrumado por la ira, se levantó de la mesa sin comer y regresó a su habitación. Al presenciar esta escena, el joven Duan, incapaz de comprender la situación, comenzó a llorar. Este incidente aumentó aún más la tensión dentro de la familia. Aprovechando este momento, decidí hablar de nuevo con Luis sobre la compra de una casa. Sabía que él dudaba en pedir un préstamo, pero aceptó un plan en el que ahorraríamos diligentemente juntos y pagaríamos en efectivo cuando tuviéramos fondos suficientes. Sin embargo, entendí que llevaría mucho tiempo adquirir la casa que queríamos. Estaba decidida a no aceptar ninguna ayuda de mis suegros. Por lo tanto, revisé nuestras finanzas familiares, hice todo lo posible por ahorrar lo máximo posible y me comprometí a economizar siempre que fuera posible. Ahora, 20 años después de nuestro matrimonio, finalmente logramos comprar nuestra propia casa. Considerando que Duan sería un estudiante de 11º grado y se enfrentaría a exámenes el año que viene, preparé una habitación de estudio para él, frente a la ventana del segundo piso. Mientras tanto, Héctor había comenzado la universidad y vivía solo, pero mantuvimos su habitación como estaba para que pudiera usarla cuando regresara a casa. Con la compra de nuestra casa de 4 habitaciones, ganamos un espacio habitable más amplio, que incluye un dormitorio principal y una habitación de invitados de estilo tradicional europeo. La nueva casa está a una distancia razonable de la casa de mis suegros, lo que esperaba que redujera sus frecuentes visitas. Sin embargo, los días tranquilos que anhelaba duraron poco. Especialmente los fines de semana, la situación se complicaba inesperadamente. Sin consultarme, Luis decidía por su cuenta recoger a sus padres en coche e invitarlos a nuestra casa. Como resultado, mis suegros empezaron a visitarnos casi todos los fines de semana. Esta situación continua me llevó a preguntarme, ¿por qué nos molestamos siquiera en comprar nuestra propia casa? Cada vez que mi suegra venía de visita, inspeccionaba minuciosamente cada rincón de la nueva casa. ¡Oh, qué casa tan bonita! Luis lo hizo bien. Deberías estarle agradecida, decía. Yo solo pude esbozar una sonrisa forzada como respuesta, apenas logrando decir sí. Parece que mi suegra creyó equivocadamente que la casa había sido comprada únicamente con los ingresos de Luis. Mientras tanto, cada vez que mi suegro venía de visita, parecía genuinamente apenado. Rosa, lo siento. Lamentablemente, invadimos tus fines de semana de esta manera, se disculpaba. Aunque tenía dudas sobre las visitas, mi suegra lo llevó a la fuerza. Este hecho me dolió y fue difícil de soportar, considerando sus sentimientos. No, suegro, por favor no lo dudes por nosotros. Eres bienvenido cuando quieras, respondí. Pero mi suegra me interrumpía, así es. Después de todo, esta es la casa de tu hijo y tu nuera, ¿no? Así que, naturalmente, también es la nuestra, se jactaba. Aunque quería oponerme interiormente, no podía discutirla abiertamente delante de todos, lo que hizo que la consideración de mi suegro no fuera recompensada. Así, mi incapacidad para decir lo que pensaba debido a la interferencia autoritaria de mi suegra persistió durante meses. El estrés de mi intenso trabajo y el agotamiento de vivir frugalmente comenzaron a pasar factura y comencé a sufrir dolores de estómago que ensombrecieron mi vida diaria. Al llegar a mi límite, busqué ayuda médica de un gastroenterólogo cerca de mi lugar de trabajo y me diagnosticaron una úlcera duodenal. En adelante, necesitaba evitar el estrés tanto como fuera posible. Después de mi cita médica, mientras estaba liquidando el pago, inesperadamente me encontré con alguien en la sala de espera. Suegro, ¿por qué estás aquí? Este hospital está lejos de donde vives. Resultó que también estaba allí para una consulta de gastroenterología. Después de soportar años de estrés y fatiga por la presión de mi suegra, mi suegro desarrolló una úlcera de estómago. Sin embargo, eligió este hospital lejano para evitar que mi suegra se enterara, ya que existía el riesgo de que lo descubrieran si iba a un hospital local. Ya veo. Estoy muy preocupado por tu salud, suegro. Por favor,
ten cuidado de no exagerar, dije. Ah, gracias. Por favor, mantén este asunto en secreto de mi esposa y Luis, dijo mi suegro. Él siempre no quería molestar a los demás con sus problemas. Sin saberlo, mi suegra continuó comportándose como le daba la gana. Comenzó a quedarse con frecuencia en la habitación de Héctor, que ella pensaba que no se usaba. Un día, cuando mi suegra vino de visita, llegó un paquete grande. Al abrirlo, era un equipo de karaoke. Y mira esto. Hay una habitación sin usar, ¿verdad? Me gustaría ponerlo allí. Hay demasiada gente problemática en mi vecindario y no puedo disfrutar del karaoke en casa. Eso es problemático. Nuestra casa no está insonorizada y tenemos vecinos a los que tener en cuenta. Además, nos acabamos de mudar, así que me preocupa lo que puedan pensar. Sin embargo, Luis pasó por alto lo que dije. Simplemente permítelo. Es su único placer, respondió Luis con ligereza. Pero Duan se está preparando para sus exámenes y, en cuanto al karaoke, puede hacerlo afuera, lo cual es más barato durante las tardes de los días de semana. ¿En serio? Haces tanto alboroto. No me gusta salir, así que debería relajarme en casa. No debería haber ningún problema, ¿verdad? Sí, puede estudiar cuando ella no esté. ¿Cuánto tiempo continuarán estas actitudes egocéntricas? Mientras tanto, mi suegro me miró de nuevo. Me di cuenta de que estaba tratando de disculparse conmigo. Me preocupaba su estado mental si esta situación continuaba. Después, no hubo contacto con mi suegra durante un tiempo y tuve una persistente sensación de inquietud. Luego, mientras estaba en el trabajo, de repente recibí una llamada de ella. Dijo apresuradamente, con lágrimas en la voz, estoy tan contenta de haber podido comunicarme. Traté de comunicarme con Luis, pero no hubo respuesta. Papá está en estado crítico, por favor venga rápido. Salí inmediatamente del trabajo y corrí al hospital. Me indicaron dónde estaba Luis y logré llegar justo a tiempo, pero ambos ya estaban llorando. Mi suegro había fallecido justo antes de que yo llegara. Había estado sufriendo un cáncer de estómago en etapa avanzada, y el diagnóstico tardío en una clínica inadecuadamente equipada resultó fatal. Si tan solo nos hubiéramos dado cuenta antes, tampoco pude contener las lágrimas. Después, mi suegra parecía devastada, pero vino como si nada hubiera sucedido. En ese momento, Luis me hizo una propuesta impactante sin consultarme. Rosa, tú eres la nuera, así que a partir de hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá. Así es. Tú deberías ser quien me cuide. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo se divorcien. Mi suegra, sorprendentemente animada, a pesar de que supuestamente estaba debilitada por la muerte de mi suegro, insistió en este arreglo. Presentó una larga lista con demandas detalladas sobre la convivencia. La lista incluía cuidados, tareas domésticas y demandas irrazonables. Normalmente, uno podría sorprenderse y perturbarse por esta situación, pero yo estaba completamente tranquila. Esto era exactamente lo que había previsto, y ya había estado planeando distanciarme de esta familia. Haciendo planes con mi hijo, con una postura firme, declaré, entonces dejaré de ser tu nuera y reclamaré 220,000 pesos. Duan y yo nos iremos de la casa. Si ibas a vivir con tu madre, Luis, primero asegúrate de devolverme la mitad de los 200,000 pesos que di para comprar esta casa. Los dos se sorprendieron con mis palabras. Esto era cierto, especialmente para mi suegra, cuyo rostro mostraba puro asombro. ¿Rosa contribuyó con 200,000 pesos? Luis, dijiste que compraste esta casa a tu nombre, ¿no? Luis, sorprendido, parecía nervioso. ¿De qué estás hablando, mamá? Rosa solo está diciendo tonterías. Todo son mentiras. Ella solo está tratando de sacarnos dinero porque sabe que no podemos lograrlo sin ella, dijo Luis. Mi suegra creyó completamente sus palabras y parecía aliviada. Ah, ¿fue eso? Casi me engañan. No hay forma de que Rosa, solo una ama de casa, pueda ganar 200,000 pesos por su cuenta. Eres muy mala mintiendo. Suegra,
¿Por qué dices eso? Nunca dejé de trabajar desde antes de casarme y actualmente tengo un puesto más alto que Luis. Además, mi empresa me permite tener un trabajo secundario, expliqué mientras sacaba mis recibos de sueldo y los registros de pagos de mi trabajo secundario. Luis se sorprendió al verlos. ¿Qué? ¿Ganas tanto ahora? ¿Pero cómo puedes ganar tanto con un trabajo secundario? Esto es el resultado de mis continuos esfuerzos. Mis ingresos aumentaron significativamente mientras escribía artículos sobre ahorro e inversión, dije. A mi suegra le costaba entender la naturaleza de mi trabajo secundario, pero parecía aceptar que ganaba bien. Veo que ganas bien, Rosa. ¿Pero por qué necesitas pagar tanto dinero para mudarte? No veo la necesidad. En respuesta a su pregunta, le mostré el contrato de propiedad de la casa y el recibo de la compra. Mira esto, suegra. Cuando compramos esta casa, cada uno contribuimos con nuestra parte y la registramos como copropiedad. Como muestran los registros, cada uno pagamos la mitad. Por lo tanto, tengo una participación de $200,000 en esta casa. Mi suegra revisó cuidadosamente los documentos. Después de confirmar todo, miró fijamente a Luis. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás mintiendo, Luis? ¿Cómo pudiste engañar a tus padres? Mi suegra estaba llorosa y visiblemente angustiada por el futuro. A pesar de eso, Luis me miró con una expresión perpleja. Espera un minuto, yo también pagué $200,000. Mis ahorros se agotaron. ¿Cómo se supone que te voy a pagar una cantidad tan grande? Como compartimos la propiedad de esta casa, si me voy, necesitas comprar mi parte para que la casa esté solo a tu nombre. De lo contrario, sería difícil para ti y tu suegra vivir aquí juntas. Ante eso, mi suegra jadeó sorprendida. No, eso sería problemático. Ya me deshice de la casa anterior. Pensé en venderla, pero demoler ese viejo edificio costó mucho y me quedé sin nada. Sería un problema si no pudiera vivir aquí. Sí, eres libre de irte, Rosa. Espera, ¿acabas de decir $220,000? ¿Para qué son los $20,000 adicionales? No pude evitar reírme ante la pregunta. Esa es una penalización por el dinero que malversaste, Luis. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Luis parecía sorprendido por mi respuesta. Justo en ese momento, Héctor, que había regresado a casa para las vacaciones de primavera, entró en la habitación. Yo me encargo de aquí, papá. ¿Qué? ¿Qué pasa, Héctor? Has vuelto y ni siquiera me has dicho hola. Papá, el año pasado estabas planeando una aventura con una joven, ¿no? Luis inconscientemente comenzó a sudar cuando Héctor mencionó esto. Estaba claro que sabía algo. Al ver a Luis recordar el pasado, Héctor sacó su teléfono de su chaqueta y le mostró una pantalla específica. En la pantalla, había una imagen de Luis sonriendo mientras abrazaba tiernamente a una joven. ¿Qué estás haciendo, Héctor? Esto es de nuestro chat de la clase de último año de secundaria. Nos hemos mantenido en contacto desde la graduación y esta chica que está al lado de papá aquí, es una vieja amiga mía. Luis había intentado recientemente tener una aventura con esta mujer. Dado que era una vieja amiga de Héctor, en ese momento era menor de edad. Sin embargo, Luis, sin ningún sentimiento de culpa, afirmó con valentía, ¿y cuál es el problema? No he hecho nada malo con ella. Por la expresión de disgusto de la mujer que estaba a su lado, era evidente que no había sucedido nada y que Luis había sido el que había hecho avances. Héctor continuó la conversación, su expresión indicaba que entendía los hechos. Ella era la mejor estudiante de nuestra clase, siempre centrada en sus estudios. Como puedes ver, es hermosa y todavía se las arregla para tener una carrera y sus estudios, una mujer respetable. Por lo tanto, nunca se interesaría por hombres como papá, que creen que pueden obtener atención favorable colmando de regalos a las mujeres jóvenes. ¿Qué acabas de decir? Enfurecido por el desprecio de su hijo, Luis levantó de repente la voz. Había oído de Héctor antes que ella trabajaba en un restaurante que Luis frecuentaba.
Trabajaba durante el día para ayudar a mantener a su familia y asistía a la universidad por la noche. Sin embargo, Luis, sin conocer sus circunstancias y explotando su posición como cliente, la presionó persistentemente para que saliera con él. Imagínese lo asustada que debe haber estado al recibir repetidas propuestas de un hombre mayor. Estaba seriamente preocupada y disgustada. En un chat grupal con Héctor y otros excompañeros de clase que eran sus confidentes, uno de ellos le había pedido ver una foto del hombre, así que publicó una selfie que se había tomado con Luis. Cuando vi esta foto, me sentí tan avergonzada que me puse roja. Nunca imaginé que el hombre que hacía cosas tan vergonzosas sería mi padre. A pesar de sus avances, ella lo rechazó, pero estaba confundida por los repetidos regalos. Héctor explicó que, al escuchar estos hechos de su hijo, todo el color desapareció del rostro de LS. Él no se dio cuenta de que ella se sentía incómoda. Entonces me miró, su expresión suplicaba algún tipo de ayuda. Probablemente estaba tratando de justificarse, diciendo que no había tenido una aventura, pero yo no soy tan indulgente. Héctor ya me había informado de esto. Por eso revisé en secreto tus extractos bancarios. De hecho, el dinero que no estaba relacionado con nuestros gastos diarios se estaba retirando poco a poco. El total ascendía a 20,000 pesos. Papá, eres el peor. Mamá ha estado trabajando en su trabajo y en su trabajo secundario, ahorrando y ahorrando para nuestra casa. Y para que quede claro, mamá también ha estado pagando nuestra educación, sin ninguna ayuda de tu parte, lo reprendí. Héctor miró a Luis, quien bajó la cabeza avergonzado. Murmuró en voz baja, mirando hacia abajo, yo también, no importa cuánto lo intenté, siempre me sentí presionado por Rosa para ahorrar dinero. Me estaba aplastando. Por eso me sedujo la tentación. Al escuchar esto, mi suegra consoló a Luis dándole suaves palmaditas en la espalda. No deberías culparte, LS. No hiciste nada malo. El problema es de Rosa, no de ti. Te sentías sola, así que buscaste en otra parte. Rosa no tiene derecho a culparte, dijo, mientras me regañaba con vehemencia. Incapaz de contener su ira, se volvió hacia Héctor, su furia se intensificó. ¿Y tú, Héctor, de tal palo, tal astilla? ¿Qué clase de actitud es esa hacia un padre que te ha cuidado todos estos años? Te han mimado desde que eras una niña, siempre actuando como una altiva y poderosa. Estás lejos de ser adorable. Hace apenas unos momentos, se había sentido insegura debido a la situación desventajosa, pero su hijo era lo más importante para ella. Continuó criticándonos con vehemencia. Sin embargo, por mucho que se resistiera, la verdad no cambiaría. Tenía muchas cosas que decirte, suegra. ¿No eres tú la que realmente no es adecuada como esposa para tu difunto marido? Pregunté de repente. Ella me miró en estado de shock. En ese momento, recordé el rostro amable de mi suegro y las lágrimas se derramaron con desesperación. Dejé que toda mi tristeza se derramara. El suegro aguantó sin decir una palabra sobre tu arrogancia. Aún así, no quería preocuparte y fue en silencio al hospital. Tenía una úlcera, pero si hubiera recibido tratamiento en un hospital mejor equipado, su cáncer podría haber sido detectado antes. Suegra, si hubiera sido un poco más compasiva, su cáncer podría haber sido detectado antes. Su rostro se puso pálido gradualmente. Entonces, ¿es mi culpa que muriera tan pronto? No, eso no puede ser, gritó y se derrumbó en lágrimas, cubriéndose la cara con las manos. Al ver esto, Luis la consoló frotando suavemente su espalda. ¿Estás bien, mamá?, preguntó. Rosa, ¿por qué dices algo así? La muerte de papá se debió a una enfermedad. No es culpa de mamá. Basta. En respuesta a la acalorada discusión, Duan salió de la sala de estar, después de haber estado ordenando la casa. ¿Qué está pasando ahora? Duan, he oído que últimamente has estado descuidando tus estudios. ¿Has dejado de ir a la universidad? No. Me he dado por vencido, respondió Duan con firmeza. Pero después de terminar la escuela secundaria, planeo trabajar primero antes de ir a la universidad. Amo a mamá,
pero no quiero vivir dependiendo de ella como alguien más. Su determinación era clara, pero Luis y mi suegra fruncieron el ceño ante sus palabras. ¿También es esto lo que haces tú, Rosa? ¿Siempre menospreciando a tu padre?, espetó. ¿En serio? Ninguno de los nietos de esta familia ha sido bien criado. Ni uno solo decente entre ellos. ¿Está mal que yo continúe con mi educación? No quiero ser un adulto que dependa de sus padres para siempre, como papá, respondió Dwan. Luis se quedó sin palabras ante este comentario. Mi suegra murmuró con incredulidad, no puedo creerlo. Incapaz de seguir discutiendo, Dwan había crecido viendo a su abuela llegar a la casa y malcriar a Luis. Había decidido hace mucho tiempo no seguir los pasos de su padre. Así que cuando hablé con él sobre la idea de dejar a Luis y mudarme, Dwan había dicho, entonces iré contigo, mamá. Puede que sea duro hasta que me gradúe de la escuela secundaria, pero después de eso, trabajaré y pagaré mi matrícula universitaria. Así que, mamá, no te preocupes por mí. A pesar de mis preocupaciones sobre la inestable influencia de su padre, ambos niños habían crecido fuertes e independientes. Luis miró a Dwan con desdén, acusándolo de ser insolente. Sin embargo, por más severamente que lo mirara, ya no era capaz de levantar la voz. Dwan se estaba preparando para que nos fuéramos mientras todos los demás discutían. Cuando Luis se dio cuenta de que estábamos listos para irnos en cualquier momento, finalmente se derrumbó. Bueno, si te vas de la casa, esa es una manera de hacerlo. Pero no me es posible pagar tu parte de una sola vez, Rosa. Por favor, si puedes arreglarlo con pagos mensuales, me gustaría transferir la casa a mi nombre, suplicó. Mi suegra presenció la escena y también se derrumbó. Yo también te lo ruego. No puedo tener una vida tranquila si las cosas siguen como están, lloró, rompiendo a llorar. Al final, acepté aceptar los pagos mensuales de Luis y Dwan y nos fuimos de la casa. Los $20,000 que Luis gastó en la joven se incluyeron en los pagos mensuales como parte del acuerdo de divorcio. También procedí a tramitar los papeles del divorcio. Sin embargo, nuestra partida fue un duro golpe para Luis y su madre. Luis nunca había hecho limpieza ni lavado de ropa, y su madre estaba prácticamente indefensa, ya que mi difunto suegro se había encargado de la mayoría de las tareas domésticas. Después de que todo se calmó, fui a la casa de Luis para que firmara los papeles del divorcio. Cuando la visité, la casa ya estaba hecha un desastre. En menos de una semana, la basura se desbordaba tanto dentro como fuera, y un olor fétido impregnaba el aire, lo que me obligaba a taparme la nariz incluso antes de entrar. Esta situación se había convertido en una molestia para los residentes, y no solo por la basura. Mi ex suegra parecía seguir participando en sus sesiones de karaoke. Incluso cuando la visité, no la vi, pero su canto resonaba muy fuerte. Parecía inevitable que surgieran quejas de los vecinos si esto continuaba. De hecho, encontré una nota en el buzón escrita en letras grandes: deja de cantar karaoke en casa. Es ruidoso. El mensaje provocador fue sorprendente. A pesar de las advertencias de los vecinos, parecía que mi ex suegra no estaba dispuesta a dejar sus sesiones de karaoke. Después de que se finalizara el divorcio, tuve que visitar la casa de Luis nuevamente porque, en los últimos meses, sus pagos habían cesado y necesitaba presionarlo al respecto. Sin embargo, al llegar, encontré la casa vacía y en peores condiciones que antes, más parecida a un basurero. Los residentes me informaron que mi ex suegra había seguido cantando hasta altas horas de la noche y, finalmente, los vecinos llamaron a la policía. La policía les dio instrucciones de limpiar, no solo el exterior, sino también los montones de basura del interior, que no habían tocado debido a sus débiles conexiones con la comunidad. Nadie sabía exactamente cuándo se habían ido los dos, pero se rumoreaba en el vecindario que podrían haber huido durante la noche para evitar pagar la recolección de basura o para esquivar a la policía. Los intentos de contactar con ellos fueron infructuosos, lo que sugiere que tal vez ya no podrían pagar sus facturas de teléfono celular. Para cobrar el dinero, visité la sucursal donde Luis había trabajado, pero descubrí que había renunciado hacía unos 6 meses.
Una investigación posterior reveló que Luis había estado involucrado en múltiples robos y allanamientos y que había sido arrestado por esos delitos. Sin embargo, el paradero de mi ex suegra seguía siendo desconocido. Hace poco, vi algo parecido a una choza improvisada hecha de cartón junto al río. Por la noche, podía escuchar a una mujer cantando en voz alta desde allí, que podría haber sido ella. Aún así, sería mejor evitar seguir relacionándome con ella. Finalmente, decidí cancelar los pagos de Luis. Héctor, que ahora está en su último año de universidad, ya ha conseguido un trabajo y actualmente se centra en un trabajo a tiempo parcial. Héctor ha comenzado a salir recientemente con una nueva novia. Es la misma mujer a la que Luis perseguía una vez, que fue excompañera de clase de Héctor. Es una persona fuerte e independiente que siempre intenta resolver los problemas por sí sola y se esfuerza por no ser una carga para su familia. Héctor le pidió disculpas por los problemas que su padre le causó en el pasado. Tal vez fue su sinceridad lo que la atrajo. Después de graduarse de la escuela secundaria y comenzar a trabajar, Duan decidió inscribirse en la Universidad de Kansas a la que asiste la novia de Héctor. Ahora que sus padres se han separado, él tiene derecho a recibir ayuda financiera para su matrícula, pero desea lograr todo lo que pueda por su cuenta. Unos años más tarde, se fijó la boda de Héctor. Él y su novia ya han construido una buena relación y ella sugirió que viviéramos juntos una vez que se casaran. Pero me negué. Creo que los padres y los hijos deben vivir de forma independiente para evitar preocupaciones innecesarias el uno por el otro. Se lo expliqué y le dije que el matrimonio se trata de apoyarse mutuamente y que es importante trabajar juntos como pareja. Si alguna vez necesitas ayuda, siempre puedes contar conmigo, añadí. Ella respondió con lágrimas en los ojos. Sí, gracias. Estoy realmente feliz de ver a Héctor rodeado de gente maravillosa y estoy increíblemente satisfecha de ver lo bien que han crecido mis hijos. Mis ingresos son estables y no he tenido problemas económicos después de mi divorcio de Luis. Ahora que la fase desafiante de ser padre ha terminado, planeo encontrar nuevos pasatiempos y disfrutar más de mi tiempo.